al Rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bendición en esta mañana comenzar una nueva semana. Gloria al Señor aquí, buscando la presencia del Señor. Amén. Que Dios nos permite en su bondad, en tanto que uno lo pueda hacer, hay que aprovechar muy bien el tiempo. Amén. En tanto que uno lo pueda hacer, que tenga salud, que tenga vida para poderlo hacer, porque cuando el Señor le permite a uno visitar a los hermanos que de pronto su estado de salud no es el mejor, y el hermano le hace uno el siguiente comentario, le dice: ay, hermano, ¿cómo quisiera ir, cómo quisiera poder estar en la congregación con los hermanos? Y viene a mi mente que cuando tuvo la oportunidad, tantas veces que se le insistió: hermano, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Mire que venga, es tan importante. Y ahora que tiene restricción médica para levantarse, para esto, para aquello, ahora sí le dan ganas cuando ya no puede. No, hermanos, no dejemos llegar a esos límites. Aprovechemos bien el tiempo para que cuando lleguen quizás unos días no muy fáciles, podamos tener el corazón tranquilo y decir: mire, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, lo hice para la gloria de Dios. Amén. Entonces, entre tanto, como dice la Escritura, que el Espíritu esté dentro de mí, dijo el profeta, madrugaría a buscarle. Pero nosotros estaremos viviendo el Espíritu Santo viendo dentro de nosotros. En tanto que Él esté con nosotros, busquemos la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero a usted invitarlo a que abra su Biblia para que podamos continuar en esta semana de bendición, ese bello estudio que tanto nos está haciendo de provecho para todas las cosas, para que el Señor sea enseñándonos por su santo y bendito Espíritu la palabra del Señor. Amén. Entonces, gloria al Señor, que Dios nos permite aprender de la palabra del Señor, nos permite alinearnos allí. Para retomar, yo quiero que usted se ubique en Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, porque estamos viendo en la serie cómo se debe perdonar al hermano. Estamos viendo el ejemplo de un varón llamado David. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Saludamos a la hermana Milena Vera, que está conectada allí también. Hermana Blanca Flor está conectada, mi madre está conectada. Bueno, hay varios hermanos ahí conectados. A todos les enviamos un fuerte saludo, gloria al Señor. Y qué bendición también que estén destinando estos tiempos para buscar la presencia del Señor. Y aquí son más que bienvenidos. Amén. Hechos 13:22. Y dice la palabra del Señor, como siempre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que sea su Espíritu enseñándonos en esta mañana a todos, a los que están por las redes, a los que estamos aquí, que Dios tome el dominio, control y señorío de todo, de la transmisión, de todas las cosas, del internet, y que esto pueda ser una bendición para todos. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora de la mañana, agradecido primeramente por la oportunidad que tú nos das de podernos congregar, Señor amado. Son oportunidades únicas que tenemos, Rey de la Gloria, porque quizás este día pasará y nunca más volverá, Rey de la Gloria. Y estamos agradecidos por permitirnos estar en esta bendición, Señor amado, porque en este día te plació que estuviésemos aquí, te plació que los hermanos, amigos, conocidos y familiares estuvieran conectados hoy escuchando la palabra del Señor. Padre, gracias, Señor eterno, porque esto no es otra cosa que caminar hacia el arca de la salvación cada día, para no bajarnos de allí, para ya una vez montados permanecer en la fe, allí perseverando, Rey de la Gloria, para que nadie ni nada arrebate nuestra corona
de la gloria, la cual el juez justo de toda la tierra nos tiene preparado a todos, Rey de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, fortalézcanos en la fe, danos fuerzas para no desmayar en el intento, Rey de la gloria. Ayúdanos, Señor amado, aunque sabemos que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo de Nazaret. Señor, te pedimos que por tu santo y bendito Espíritu nos dé la capacidad para entender tu palabra. Ayúdanos a vivirla, a ponerla por obra, a poderla compartir también con otros que también tienen esta necesidad, Señor amado, de cómo aprender a perdonar a su hermano, a su prójimo, Rey de la gloria, que tienen contienda, que tienen disensión en su corazón, que tienen pleitos, que tienen amargura, Señor amado, que hablan, Padre bendito, y se les nota el odio, Rey de la gloria, se les nota el resentimiento, se les nota la herida en el corazón, Señor amado. Ayúdanos a todos, Rey de la gloria, Señor, y guárdanos de toda tentación, guárdanos de ir a caer en el odio, en el resentimiento, en la amargura, Señor amado. Guárdanos de ir a caer, Señor bendito de la gloria, en esas situaciones, Señor amado, que son tan adversas y tan ajenas a tu palabra, Rey de la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden entonces el tema principal, la serie que estamos mirando se llama ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Pero ya hemos venido avanzando bastante y llegamos a ver un ejemplo de un varón que no lo dijo sino solamente nuestro Padre Celestial. Imagínense, dice: he hallado a David. Dice el versículo: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y mirábamos cómo hacíamos un comparativo entre la vida de David y la vida de José. Y hablábamos de que la vida de José fue un hombre muy recto, muy honesto, moralmente fue muy justo, una persona que se comportó muy bien, fue de un gran testimonio en la época de la ley, ¿cierto? Donde estaba todavía imperando la ley. De alguna manera ya estaba, no había llegado la ley en sí, porque Moisés todavía no había entrado en acción, pero ya había ese conocimiento previo de la moral dada por Dios. Y vemos como un hombre como José, íntegro en su caminar, vio una mujer y salió corriendo. En casa de Potifar no había tacha, en la cárcel estuvo, no tuvieron que reparar nada con él, nunca se quedaba con nada. En cambio, David, en este tema de las mujeres, sí fue un hombre que quizás moralmente no fue lo más correcto, que quizás como rey cometió muchos errores, censó al pueblo, salió a la guerra, no salió a la guerra cuando debía tener que salir. Bueno, como padre cometió sus errores. En una oportunidad, él permitió que uno de sus hijos violara a una de sus hijas. Bueno, cantidades de cosas. Como rey falló, como padre falló. Pero la Biblia dice: he hallado un varón del cual doy testimonio de que es un varón conforme a mi corazón. Y como el tema que estamos hablando es cómo se debe perdonar al hermano, David es un ejemplo de eso. Y por eso Dios de ninguno más dice en la Biblia, ni de Moisés, aquel que le hablaba cara a cara, ni de Abraham, que consideraba a su amigo, de ninguno de ellos dos dijo que era un varón conforme al corazón de él. De David sí lo dijo. Y aquí mirábamos cómo David, tenido en poco por su papá, despreciado por sus hermanos, el rey Saúl persiguiéndolo sin motivo, deseándolo matar, colocándole precio a su cabeza, huyendo por más de 10 años de un rey con todo su poderío militar, porque David era un solo hombre, y Saúl utilizaba 3,000 hombres de los más fuertes del rey para perseguirlo, para arriba y para abajo. Le puso precio a la cabeza de David, quien lo hallara, y David, por haber metido entre cuevas, lo sitiaba y lo ponía a aguantar hambre. No solamente a él, sino a los que se habían unido a David, los endeudados, los enlutados, los apocados de espíritu. Y juntamente con David los hacía aguantar hambre a todos, porque después de que los sitiaran no podían comer y estaban allí. Y mirábamos el jueves anterior cómo Dios se lo coloca ahí, según uno de los
de los pajes de armas que tenía, le dice: mire, vea, el día que Jehová ha hecho para que lo mate, para que nos quitemos este rollo de encima. Mire, este tipo acá nos ha fastidiado, nos ha molestado para arriba y para abajo, nos tiene sitiados, nos tiene corriendo, vea, metido en esta cueva de las cabras monteses. ¿Cómo le haría esa cueva si Saúl lo utilizaba de baño? Y él por allá guardado. Y llega y Dios se lo pone ahí y dice: no, si Dios lo puso, que Dios lo quite. Yo no voy a levantarme contra el ungido de Jehová. Y siempre el temor de Dios, de él en su corazón hacia su hermano, porque él era su hermano, él era un judío como cualquiera de ahí, pero para David él era su hermano de nación. Y nosotros tenemos que ir sacando conclusiones muy exactas, mis hermanos, y es que yo no sé si usted lo ha identificado por la palabra, pero si alguien le da gran relevancia a las relaciones entre hermanos, es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial. Él siempre delimitó desde el primer momento que las relaciones entre hermanos es muy valiosa, y de las cosas que a Dios no le agradan es que hayan situaciones entre los hermanos sin solucionar. Y por eso nos tiene en este proceso, porque si hay algo que en algún momento coloca al cristiano en desventaja para con Dios, es no saber tratar al hermano. Yo hablaba con un varón en estos días y yo le decía: es tan delicado el trato con los hermanos que Dios le dice a uno: mire, vea, usted tiene una esposa y ella es su hermana en Cristo. Y yo le decía: si usted no la aprende a tratar, cuando usted le ore a Dios, Dios no lo va a escuchar. Imagínese. Y la persona se puede reventar por dentro, se puede volver como un espagueti de ayunar. Pero si usted no la trata bien, y yo no lo escucho. Eso lo dice a través del apóstol Pedro. Dice que nosotros debemos tratarla como vaso más frágil, como acoherera de la gracia de la vida. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cómo es el trato de un esposo para una esposa que dice: si usted se pone de necio, se pone de brusco, se pone de tosco, se pone de altanero, se le va la mano con ella, todo lo que me pida no lo voy a escuchar? Entonces Dios le da un estatus alto al trato con los hermanos, y uno se identifica que el hermano con facilidad le dejó hablar un hermano a la otro, el otro que yo no me lo soporto, el otro que yo no me lo aguanto, el otro que me cae mal, y pretender que uno va a orar a Dios y que Dios va a estar ahí, y después dice el hermano, pero ¿qué será que Dios no me escucha? ¿Pero qué será que le pido tanto? Pregúntele al Espíritu de Dios por qué es la situación. Y por eso Dios levanta esta serie, porque en medio de las oraciones uno le pregunta: Señor, pero este hermano ora por esto y usted no le contesta, pero este hermano está hace tiempo con la misma cosa y usted no le habla. Este hermano quiere que usted haga tal cosa y usted como si ese hermano no existiera. Pero cuando comienza a hablar de temas como estos, donde Dios dice: ojo con el trato con su semejante, y usted le pregunta al hermano: hermano, ¿y usted por qué no le habla a esa hermana? Hermana, ¿y usted por qué no le habla a la otra hermana? No, pastor, diferencias que tenemos. Diferencias. ¿Pero qué son esas diferencias? ¿Hace cuánto son? No, hermano, eso desde que llegaron a la fe tienen diferencias. Y yo pregunto: ¿cómo Dios lo va a escuchar así? Dios no lo puede escuchar a uno en esa situación. Y se lo escucha por misericordia. ¿Cuántos podemos entender eso? Pero mire, sigamos. Quedamos en una parte donde estábamos viendo bien interesante. Acá. Y dice lo siguiente, para que usted lo tenga muy presente allí. En una forma de lo que Dios nos enseña a través de David, un experto en hacer lo siguiente. David dice que David aprendió en esa comunión con Dios que una base muy poderosa para adquirir el perdonar era de alguna manera hacerlo su día a día de vida, aprender a perdonar.
¿Y cuál era el principio del reino muy importante? Dice, una de las bases más importantes para que usted y yo manejemos el arte del perdonar es empezar a creer que nadie tiene poder para hacerme daño. Y en eso nosotros tenemos que entender eso. Nosotros le entregamos la vida al Señor y nadie se puede levantar contra nosotros a hacerle daño sino por autorización de Dios. Eso lo creía David. Y por eso él no actuaba contra la persona, porque él decía, mi vida está en las manos de Dios. ¿Quién me va a hacer daño si Dios es el que está conmigo? ¿Quién se va a levantar a hacerme daño si Dios es el que ha prometido estar con mi vida? Dice que aunque las cosas difíciles me acontecen y aún de las dificultades y los insultos que alguien me pueda hacer, vienen de parte de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Cuánto lo podemos entender eso? Y si Él tiene el control de nuestra vida, ¿por qué vamos a pensar que alguien se levanta a hacernos daño sin autorización de Dios? Si alguna persona se levanta, nos trata mal en la calle, nos insulta, viene y nos dice hasta de qué mal nos vamos a morir, esa persona viene autorizada de parte de Dios. Pero hay veces la respuesta es que no. Es que el diablo se me levantó por medio de esta hermana, por medio de este esposo, por medio de esta suegra, por medio de este cuñado. No. Satanás, si se levanta contra un hijo de Dios, es porque Dios se lo autorizó. Porque nosotros somos hijos de Dios y nuestra vida está en las manos de Dios. Si nuestra vida Satanás no la pudo destruir cuando estábamos en el mundo, que andábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, estábamos bajo su gobierno y no nos destruyó, mucho menos estando en las manos de Dios va a hacer lo que quiera con nosotros. Entonces ese principio nos lo enseña David. Dice, empezar a creer que nadie tiene poder para hacerme daño. Eso decía David, mire, y de hecho lo vimos el mismo jueves, lo recordábamos, cómo David le perdona la vida a Saúl. Sale Saúl de la cueva y David coge detrás. Y tras de todo, David lo que hace es colocar la frente en el piso y decirle, Padre mío, Señor mío, mi Señor, yo no le voy a hacer daño. Arriesgándose de que el otro se viniera persiguiéndolo con odio. Saúl se endemoniaba en cualquier momento, se podía venir con la espada y haber matado a David. Pero David decía, no, él no me puede hacer nada a mí si Dios no lo autoriza. Y cuando yo tengo ese concepto y lo voy familiarizando, cualquiera que vino y no me saludó y habló mal de mis hijos y habló mal de mí y dijo que yo no servía para nada, y yo digo, esa persona, si habló eso de mí, fue porque Dios se lo permitió. Algo de eso hasta será cierto. Entonces usted nunca va a permitir que en su corazón se anide nada. Dice, no, pues si está diciendo que yo soy un mal papá, que yo soy no sé, bueno, algo de eso Dios me estará mandando a decir por esa boca. Pero David no le aprendió a recibir nunca nada a Saúl, ni nunca al diablo. Él dijo, todo lo que esos hombres hablen, esos hombres me persiguen porque Dios lo permite, porque Dios lo autorizó. Entonces cuando yo le recibo todo a Dios, mi corazón no. Si alguien vino y me dijo hasta de qué me iba a morir, gloria al Señor, gracias hombre, gracias mujer por todo lo que me ha dicho, porque Dios me lo tuvo que mandar a decir a mí. Muy seguramente antes yo no lo entendía, lo tuve que entender así. Yo recuerdo cuando estaba en la empresa, se utilizaba una forma de opinión, y es que la gente decía, los compañeros decían, no, es que el jefe me puede decir todo lo que quiera, lo importante es que me lo sepa decir. Y sabe que eso no es tan cierto. Al fin y al cabo, las palabras, sea que usted se las griten o que lo sienten y se lo digan, cuando las palabras son duras y un corazón está dañado, sea blandito o sea fuerte, eso entrará y hará un daño impresionante. ¿Cuántas veces las personas que tuvieron autoridad sobre nosotros nos dijeron las cosas de la manera más sencilla y dolió peor? Yo recuerdo que yo tenía una autoridad y él subía la voz y decía cosas y vainas y todo el mundo pues pendiente de las cosas. Y yo recuerdo que con el tiempo llegó una autoridad y su voz era suave. Y recién llegado a la empresa llegó y
hizo su presentación de todo su plan corporativo que teníamos para el año que él iba a estar. Y de último en la presentación nos colocó un bus con unos pasajeros ahí montados. Y dijo, quiero mostrarles ese bus. ¿Todos lo ven? Sí, sí señor, todos vemos el bus. Bueno, ahí está la puerta para que puedan ingresar. Todos ustedes están montados en ese bus. ¿Sí se ven ahí? Sí. Dijo, pero esa puerta también tiene, la puerta de atrás está abierta. Si alguno se quiere bajar, yo le aconsejo que se baje ahorita. Porque si no me sirve en esta ruta que yo tomé, si usted no se baja, yo lo voy a bajar. Y lo dijo tranquilo, suave. Y aunque lo dijo tranquilo, todo el mundo quedó. Ah, o sea que nos puede sacar. Sí, sí. Y no nos lo gritó, no nos dijo de qué hermanos íbamos a morir, no nos subió la ceja, nada. Nos dijo, hay un bus. Si usted no se sube en el bus que yo estoy colocando aquí, eso tiene una puerta trasera. Yo le aconsejo ahora que antes de que yo comience a acelerar, yo le aconsejo que se baje, porque si no se baja, yo lo bajo. Y hasta que yo me vine, había bajado tanta gente. Gracias a Dios que Dios me llamó para otro trabajo y no me tuvo que bajar a mí. Y menos por la puerta de atrás. Pero ¿en qué voy? Que hay veces uno dice, dependiendo de cómo me lo diga, no hermano, las palabras son las palabras. Vean que sean que se lo griten desde la otra cuadra, que se lo digan como sea. Pero es preferible que Dios a uno le diga las cosas como sea, que se las diga ahora para uno corregirse, y no que la persona, si se las dice gritado, que qué grosero, que qué guache, que mire, que no sé qué, que no me respeta, y si se las dice tranquilo, esto, lo otro, mire, ella ni tiene autoridad, mire, eso ni se le entiende lo que habla. Bueno, y entonces al fin, ¿qué? ¿Se lo gritan o no se lo gritan? ¿Se lo dicen o no se lo dicen? Pero cuando hay un corazón dañado, el problema es ese. No importa cómo lo digan, igual va a doler igual. ¿Sí entendemos eso? Y entonces lo que él está diciendo es, yo no le voy a recibir nada a Saúl. Él me quiere perseguir. Hasta 2 veces me ha querido clavar ahí en la pared con esa lanza. Pero es porque Dios se lo permitió. Porque Dios me quiere llevar por allá a otra parte y lo hacía que se persiguiera. ¿Y dónde se formó David? ¿Y dónde consiguió la gente que en última le terminó sirviendo de esos grandes guerreros que David consiguió para cuando fue el rey? De haber andado donde Saúl no lo hubiera perseguido y donde Saúl lo hubiera metido allá en su palacio y le hubiera dicho, no David, como usted mató a Goliat y tengo que darle a mi hija, mire, coja este pedazo del palacio, viva ahí tranquilo, aquí va a tener comida, aquí va a tener, no se preocupe David, aquí va a tener de todo, va a estar calmado, va a estar tranquilo, usted como ya nos venció a Goliat, tranquilo, estése por ahí quietico, no vuelva a cuidar ovejas, no necesita eso, yo lo voy a mantener, yo soy el rey. Dígame, ¿cuándo se hubiera convertido en el hombre que fue David? En el guerrero, en el hombre derramador de sangre de los enemigos, porque si hubo alguien que le hizo guerra a los enemigos del pueblo de Israel fue David. David se le iba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿los perseguiremos? ¿Los alcanzaremos? Sí, hágale. Y eso hasta que se les quedaba la espada pegada en la mano a esos guerreros, hasta que no mataban a todos, no se devolvían, hasta que no recogían todo el botín y se devolvían. Era un hombre de guerra, era un hombre formado. ¿Y dónde se formó? 10 años persiguiéndolo a Saúl, por favor. Esos varones que andaban con David estaban llenos de todos los motivos para pelear, de ver cómo Saúl el rey los perseguía. El día que David fue rey y les decía, tal nación nos quiere invadir, no se preocupe rey, ya vamos y acabamos con todo eso, descargando toda la ira que ese ejército tenía. Yo no sé si usted recuerda un pasaje donde David dice que le dio sed y dice, quisiera tomar de esa agua que está allá. Y los guerreros avanzaban como fuera matando gente y fueron y le trajeron agua a David. Y David lo que hizo fue derramarla. Dijo, no, yo que voy a tomar agua, mire cómo está esto de fuerte la guerra. Simplemente para probarlos, simplemente para saber que tenía guerreros de la más alta calidad. ¿Dónde se formaron? En las cuevas de los peñascos de las cabras monteses, enseñándose a formarse allí. Dios nada le sale de gratis, Dios todo lo tiene planeado al detalle. Y todo lo que la gente le dice a uno para formar su carácter, Dios está en medio de ello.
Si alguien le dice, es que usted ha sido una mala mamá, usted ha sido un malo papá, revíselo. Algo de todo eso que le gritaron, tendrá Dios razón. Quizás Dios se lo dijo por una prédica, pero usted o usted no, alguien como estuvo distraído no escuchó. Y después por allá alguien se lo va y se lo grita. Un vecino, una vecina, una tía, una prima, cualquiera. Y hasta ese momento entonces se hirió y mira que fue que ella me dijo. No, si aprendemos como David a que nada le vamos a recibir a los hombres ni al diablo, entendemos que Dios nos manda a decir todas las cosas de cualquier manera. Amén. Para confirmar que David tenía un corazón muy de Dios, un corazón raro, extraño y diferente a los demás, mire lo que pasa. Vamos conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. David era un hombre muy especial para Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. Y usted me va a prestar buena atención, que yo voy a leer los 12 primeros versículos. Dice: David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su mano, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. ¿Sí se dan cuenta la reacción de David con la muerte de Saúl? ¿David se alegró? No. Este hombre pensó hacer mucho, tomó la corona del anillo, fue y se postró delante de David y dijo: yo vengo a traerle noticias a mi señor. El rey Saúl y Jonatán su hijo han muerto. ¿Por qué lo sabes? No, yo mismo los maté. Y le dice: oiga, ¿usted no tiene cuidado de matar al ungido de Jehová? En vez de cualquier otro decir: no, mire, vea, ya ahorita yo soy el rey, Saúl ha caído, voy a posicionarme, me trajeron la corona, me trajeron el anillo. No.
El corazón de David era un corazón que tenía claras las cosas y le dolió ver que a su hermano lo habían matado, le dolió que a su mejor amigo Jonatán lo habían matado, le dolió. ¿Y sabe qué fue lo más triste de todo? Que lo terminó matando la misma desobediencia de él, porque Dios le había dicho a Saúl en la instrucción primera que le dio: ve y mata a los de Amalek y no me deje ninguno. ¿Y quién lo terminó matando a Saúl? Una amalecita. Lo mismo que él dejó con vida en el mundo fue lo mismo que lo terminó de matar. ¿Sí lo puede analizar? Dios le dijo: no me deje a ninguno, ni los niños ni los de pecho. Pero como él no hizo caso a lo que Dios le dijo, un mismo amalecita fue el que vino y le sirvió de verdugo para que terminara de matarlo. Pero en eso David dice: no, ¿usted por qué no tuvo cuidado? Mire lo que le dice aquí en el verso 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Si yo lo tuve, diría David, tantas veces que lo tuve para matarlo. Y yo que lo podía matar, yo que tenía toda la forma para matarlo, David tenía los argumentos para poderlo matar. La gente sabía que todos sabía que como Saúl perseguía a David. Pero no era algo extraño, no, sabían. Y tenía el derecho de haber dicho: no, pues Saúl venía tras mí, me tocó defenderme y lo maté. Y podía haber quedado justificado el tema. Pero ¿sabe qué dijo David? No. Yo creo en Dios y sé que Él no me va a poder quitar la vida a mí si Dios no se lo permite. Y a mí ya Dios me dijo que yo sería rey y de ahí yo me paro. Y Él no me va a hacer daño. Si uno conoce, uniendo con lo que el Señor explicaba a través de mi esposa inicialmente, si uno como hijo de Dios tiene la identidad clara que somos hijos de Dios, ¿por qué el temor de que otro venga a decirnos 50,000 cosas? ¿Por qué el temor de que el brujo de la cuadra, de la esquina, del otro barrio venga a amenazarlo, a decirle: es que le voy a acabar con su vida y su familia? ¿Acaso no es más poderoso el que está en nosotros, el que está en el mundo? Si Él viene a decirnos cosas, viene porque Dios se lo autoriza, pero poderoso es Dios porque le delegó la autoridad a la iglesia y le va a decir: yo a usted lo amo, no tengo nada contra usted, pero a todos los demonios que lo utilizan a usted, con ellos sí es la guerra. Porque la Biblia dice: no tenemos luchas contra carne y sangre. No son las personas, son los demonios, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Pero así se tiene que entender la situación. Si yo entiendo, ninguna persona, ningún ser humano sobre esta tierra es mi enemigo. Eso fue lo que entendió. Imagine, lo entendió un hombre como David. Por eso Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón, porque él entendió cómo se tenía que aprender a perdonar al hermano. Y aún muerto Saúl, le dolió lo que le pasó. Hasta ayunó con toda su gente. Le dijo: uy, no, mire, mataron a Saúl. Y cualquiera diría: uy, no, gracias Señor, porque se acabó esta persecución tan terrible de este hombre. Noche y día por más de 10 años persiguiéndome, acechándome para matarme, poniéndome a aguantar hasta hambre. Pero mire que cómo era el corazón de David, le dolió. Dice: uy, no, ¿cómo van a matar? ¿Cómo me lo viene a contar así de fresco? Se levanta contra el ungido de Jehová y lo mata, y como si nada. Ahí sí le dijo a uno de los belleceras de hombre que andaba con David: hágame un favor, cójame a este joven, lléveselo y mátelo, y que la sangre de él sea sobre la cabeza de él. Pero ¿cómo me lo van a venir a contar así, sin más allá ni más acá? Entonces ahí uno ve cómo el corazón de David era un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces, acordémonos que nadie, mire algo que era bien importante. Según lo que Dios nos había enseñado y nos está enseñando por este pasaje, si Dios le dio ese corazón a David, ¿será que uno no le puede pedir a Dios que le dé uno igual? Claro, que uno pueda decirle: Señor, yo quiero un corazón que de verdad pueda repeler toda ofensa, todo ataque, que yo no pueda saber que mi hermano me está persiguiendo para hacerme daño. No, usted me quiere hacer el bien y yo sé que... Y David, él, a pesar de todo lo que le dijo Saúl, él nunca se ofendió con Saúl. Saúl varias veces se volteaba a verle y decirle no, Saúl le decía: no, hijo mío, no, hijo mío, yo no
yo no pretendo hacerle daño. Y David se daba la vuelta y daba la orden de que lo persiguieran. Y David corra. Y le decía, no, tranquilo, hijo mío, yo no lo voy a matar. Imagínense ese tipo de personas que le digan a usted, no, no, yo no estoy hablando mal de usted, y usted dé la vuelta y antes de denigres más. Tremendo, ¿cierto? Como uno tiene que aprender que si uno sabe que Dios es el que está ahí hablando, decirle, no, Señor, de verdad solamente tú tienes el control. Y nada de esto va a suceder si tú no lo has ordenado. Todo tú lo ordenaste. Eso fue lo que entendió David. Y que él no se ofendió, dijo, no, yo no me ofendo. No me ofendo por eso. Y cuando uno se mira y uno dice, ¿será que nosotros hemos sufrido como sufrió David? Que lo persiguieron, No, hermano, sí. Hay veces al creyente le pasa que dicen algo de él y lo que hace es, no, 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 estoy aquí, no, 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 qué pena. Yo me voy por allá donde no hables mal de mí. Pero como Dios lo quiere formar, allá donde se va, le tienen una con la lengua más larga que habla el doble. Hermano, no huirle a los procesos es lo peor que le puede pasar. Al cristiano le toca ponerse firme y pararse en la raya y enfrentar la situación. No conozco ni uno ni dos casos, conozco muchos de gente que se han ido de otro lugar y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo le fue en tal parte? No, ya andan en la tercera o cuarta iglesia. Dios, no, pues, imagínense, salí de Guatemala y me metí a Guatemala. Pero por huirle al proceso, por no enfrentar las cosas. Si lo hubiera enfrentado, de esa había salido y había quedado ahí. Pero esas situaciones que hoy en día uno como creyente las vive, es porque Dios nos está formando en un carácter para que uno tenga la fortaleza y decir, no, no más, no más, y esta situación, lo que sea, lo arreglo y lo arreglo de frente, con el que sea, con el líder que sea, con el pastor que sea, arreglar las cosas de frente y decir, vea, estas son las cosas. Señor, usted me puso acá y aquí me va a sostener porque tú me colocaste acá. Y me darás un corazón para amar a ese varón que ha puesto allá o a la pastora con el que tenga usted la rencilla. Porque, hermanos, como me enseñó un líder hace mucho tiempo, que me decía él, cuando las situaciones se ponían duras, me decía, no, mi hermano, es que uno hay dos cosas que no puede escoger, ni los papás ni los jefes, fueron los que le tocaron. Como el cuento, usted está conmigo, aguante. ¿Y qué tocaba? Aguantar la situación, dejarnos formar. Que todas las cosas gustaban, había unas que no. Pero aguantar los procesos es lo que hay que hacer. Ganas de salir corriendo, todas. Pero si no, ¿cuándo se va a formar el carácter? ¿Cuándo? Si la persona huye acá y donde llegue, como es Dios el que lo está permitiendo, Dios allá le tiene una talla peor. Alguien que lo oprima. Y que si se fue porque hablaba mucho, va a ir a otra congregación donde está, ahí ya hablan de todo, desde el pastor para abajo todo el mundo habla. Entonces, donde la persona le huye al problema, Dios más le apareja. Y ya no solamente hablan en la congregación, hablan de usted los vecinos, hablan de usted el cuñado, hablan de usted la cuñada, todo el mundo habla. Porque Dios quiere formar en el creyente un carácter. ¿Qué quiso formar Dios en David por medio de toda esta persecución? Carácter de rey. ¿No ve que David, aunque el Espíritu de Dios estaba sobre él, cuando estaba formado en manejar gente? No tenía formación de manejar gente, y menos para la guerra. Le dieron un traje de armas para que se pusiera y no le quedó todo eso grande, le tocó dejarlo a un lado. No pudo, él no sabía de eso, él no era un hombre de guerra. ¿Y en qué se convirtió David? En un hombre estratega. Es un hombre que decía, yo consulto a Dios y esto lo vamos a hacer así, y esto lo vamos a hacer así, y esto lo vamos... Fíjese, hermano, le tocó volverse estratega con esa perseguidera de Saúl. De estar durmiendo a la medianoche, vámonos, porque yo siento que Dios me dice que por ahí viene ya Saúl, está que llega con la gente. Envuelvan esas cobijas y camine. Y aprendió a ser un hombre que fue guerrero, capaz, valiente, de todo. ¿Y qué lo formó?
la persecución que Dios mismo permitió. Dios mismo se lo levantó como el enemigo, no otro, no el diablo. Dice, no, Dios me lo permitió. Y yo me imagino que cuando él ya estaba en el reino sentado, le fue más fácil poder gobernar. Ya tenía la expertise, ya tenía el manejo con la gente, tenía una gente de escoltas de su primera confianza allí. Pero antes, ¿qué? Un hombre solo, Dios estaba con él, pero alrededor de él solamente habían ovejas. Y Dios quería formar, era un hombre de Dios, quería formar un rey para que aprendiera a pelear y a defender el pueblo de Israel. Y mire lo que pasa aquí, segundo libro de Samuel, 18:31. Segundo libro de Samuel, 18:31. Dice la Biblia, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿De qué estaba hablando aquí? A David, aparte de levantársele Saúl como enemigo, se levantó Absalón su hijo. Cogió las mujeres que eran de David y con ellas tenía relaciones en la casa donde vivía David antes. Le desató la guerra. Cuando la gente vio que aún su hijo tenía relaciones sexuales con las que eran mujeres de su padre, dijo, no, este verdaderamente es su enemigo. Es su enemigo acérrimo. Y Absalón le desató la guerra frontal a David, con un ejército, sobre todo con uno de los generales, y perseguía a David, ya siendo rey. Y perseguía a David. ¿Y sabe qué decía David? Le decía a sus escuderos, les decía, si ustedes ven al muchacho, no le vayan a hacer daño, no le vayan a hacer nada. Y ellos que se lo devoraban. Pero mira, el corazón de David decía no. Y ahí le vienen a traer noticias, le dicen, no, ¿sabe qué? Su hijo no va más. Su hijo, han acabado con la vida de su hijo. ¿Y cuál fue la actitud de David? Ponerse feliz, decirle, me quité esa karma de encima, mire. O era su hijo. Y aún su hijo, su familiar, su sangre se había levantado contra él. Y ni siquiera por eso a David le dolió mucho en su corazón ver un hijo levantado contra él. Y hay veces esas enemistades que se forman entre las personas de la misma familia, entre hermanos, de la misma sangre, pero parece que fueran enemigos. Entonces, el hijo Absalón lo traiciona y pone a correr a David. Y la directriz de David es que no vayan a tocar al muchacho, no me le vayan a hacer daño, no me lo vayan a matar. Yo creo que los escoltas de David dirían, oiga, no, pero este rey sí, no, es muy torpe, oiga, este tipo es extraño. Mire que nos viene persiguiendo, le desatan la guerra y tras de todo no me le vayan a hacer daño. Absalón se levantó grande rebelión contra David, fue su propio hijo y se hizo aborrecible delante del pueblo y se hizo aborrecible con David. Se levantó a hacerle la guerra frontal a David. ¿Y qué vemos aquí? Un David que responde de la misma manera, que quiere la venganza para su hijo, que lo quiere ver destruido.
Sí, hermano, y hay veces entre hermanos de la misma sangre no se toleran. Si uno dice, imagínense, salieron del mismo vientre muchas veces, de la misma mamá, se criaron. Cuando niño compartieron tantas cosas y hoy se aborrecen. Y uno dice, Señor, ¿cómo nos falta caminar en ese perfeccionamiento a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? El corazón de Dios es un corazón perdonador, donde así ese hermano en la carne sea todo lo aventajado, lo ladrón, lo sagaz, lo astuto, lo perverso, lo gañán que pueda hacer, que es que me va a quitar todo, que me deja en la calle. Si Él me quita todo, será porque Dios se lo permite. Pero vergonzoso ver gente cristiana en los tribunales peleando por pedazos de tierra, por pedazos de casas con sus hermanos inconversos. Eso es algo muy vergonzoso para un hijo de Dios, que lo que tiene es herencia entre el reino de los cielos. Que uno, como hijo de Dios, peleando por allá en un tribunal con un hermano en la carne, con un primo, con una tía, con un papá, con una mamá, por una casa, por una finca, por una parcela. No, hermano, si nosotros no somos de aquí. Es que yo la voy a llevar y le pueden amenazar a usted. No, mire, vea, ¿sabe qué? Nos vemos en los tribunales. No, ningunos tribunales. ¿Qué necesita? ¿Que le deje eso? Aliste toda la escritura, yo se la firmo. Si la quiere toda, la finca toda, venga de una vez, yo se la firmo. Yo no necesito de eso. Prefiero tener su amistad, que usted es mi hermano, somos hermanos. Pero si la contienda es este pedazo de casa, no se preocupe, quédese con toda ella. Yo me voy a pagar arriendo, mi Dios me proveerá para pagar el arriendo. Si quiere, quédese con toda, no hay problema. Y Dios, más que temprano, al verle la actitud a uno, Dios colocará a otro que le regale uno a uno. Pero uno como hijo de Dios por allá peleando, sabiendo que nuestra herencia está asegurada. ¿Cuántos creemos eso? El Señor lo dijo, en la casa de mi Padre hay una que otra morada. Hermano, nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Él se puede quedar con toda la tierra de este mundo, esto se va a acabar. Y Él un día dejará de ser el administrador de ella, porque esto es Dios el único dueño de ella. Si se quiere quedar con ella, el mismo Dios que me permite que usted me la quite, Él también es el dueño de todo el resto de extensión de tierra que le queda a este planeta. Si me quitó 20 hectáreas, el dueño, mi Señor, tiene millones de hectáreas para que quiera. Entregué una, Dios me da 10. Entregué 20, Dios me dio 30. Y muchas veces la gente, en la falta de ignorancia, ay no, pero ve que lo dejaron sin nada, pero es que el otro aventajado, no, hermano, si se quiere que se quede con todo, hágale, no hay problema. Usted en su corazón, dígame qué le firmo. Y la gente alrededor, la mujer, los hijos, oiga, pero usted parece tonto. No, yo no parezco tonto, es que yo prefiero estar como dice la palabra del Señor. Primeramente tengo que estar en paz con mi Señor y en paz con mi hermano. A paz, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con qué? ¿Con algún hombre? Con todos los hombres. Y si la paz entre los dos está en que uno le firme el otro para que se quede con todo, no, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita de mí? No es que la casa que mi mamá me dijo en el último suspiro que eso era mía. Bueno, entonces venga, le firmo para que termine de suspirar y entonces se quede con ella, no hay problema. Ya. Y delante de Dios se sostiene la relación y así todo el mundo, ay, pero mire, ella fue tonta, él fue tonto. No, él fue obediente a lo que Dios le dijo. Tratar en cuanto dependiera de él. ¿Y de quién dependía firmar? De él. Y tanta gente en Cristo que uno escucha, no, pastor, aquí peleando por esto, aquí. No, hermanos, está enredado. Está enredada. ¿Enredado en qué? En cosas que Dios no lo ha mandado a enredarse. ¿Acaso el Dios que nos llamó no es justo para hacer justicia? ¿Por qué no tomar la justicia por las manos? Pero cuando el cristiano no entiende, ni le han explicado, usted puede llegar ante otro siervo del Señor y le puede decir, no, hermano, eso pongámonos a orar y que eso, mejor dicho, le metemos la espada con toda. Oiga, pero ¿cómo vamos a acabar la persona si Dios nos dice que nos tenemos que amar los unos a los otros?
Pero en lo que explicaban del evangelio hace algunos años, eso es lo que explicaban. No importa que sea su hermano de la carne, eso póngase a orar y métale la espada, que eso Dios le pone un cáncer y lo corta rapidito. ¿Y que se va a ir así sin conocer a Cristo, que esta alma se pierda? ¿Acaso no dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda? Pero hay veces el cristiano, en alguna parte le enseñaron que Jesucristo es su sicario personal. Señor, mire, que corte a ese vecino, que arránquele la cara a fulano, que quítele la no sé qué, un poco de... No, Dios no está en ese tipo de oraciones. Dios está en las relaciones de amor y restauración entre los hombres. Si usted le dice, Señor, dame amor por mi vecino, Dios se lo da. Si usted le dice, córtelo, ahí mirará no solamente que él, sino que cada día lo ve más rejuvenecido. Señor, quiero que se lleve ese suegro para que me deje la casa, y ese suegro cada día más rozagante, más bien, eso le hacen exámenes y no le entra ni la pulga. Eso no. Y él esperando que patarribie, y él sí está de la amargura de que no le han dejado nada, ese sí le duele hasta el pelo. Ese sí, ay no, que el ácido úrico, que en un poco de vainas, y el suegro sí, fortalecido. Tanta cosa que se conoce, y él esperando. Hermano, ¿por qué no trabajó? ¿Para qué se pone a esperar herencias de otro? Trabaje mejor, que Dios le dará la bendición. Pero tanta gente que se enreda, y se enreda en cosas que Dios no tiene nada que ver. Que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Dios está en los hombres como David, hombres conforme al corazón de Dios. Entonces, de José, vuelvo y lo pronuncio, nunca se dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque recuerde la que hizo José. José sí fue experto en hacer lo que estamos hablando ahorita. José apenas tuvo más o menos la forma, se desquitó de los hermanos. Se desquitó de los hermanos. Les metió ya la copa entre la comida, viendo que ellos eran ladrones, que eran esto... Sí, que ellos eran ladrones, que ellos estaban robándolo a él, que estaban abusando de la confianza. Los hizo sufrir como sufrieron José. En cambio, David no dijo, captúreme a Jonatán y le voy a contar qué es lo bueno. Entonces, sinvergüenza, va a coger la correa, le va a dar unos 3 cuetazos delante de todo el reino. No. Él no tomó la justicia por las manos. José sí. Hasta el papá lo puso a chillar, porque le hizo quedar el hijo menor para que sintiera el mismo dolor cuando él se había desaparecido. Pero como Jacob también fue un desobediente, es que, hermanos, esto nada, Dios se queda con nada. Cuando Dios le mostró lo que le mostró que le iba a dar, se puso a sacar la lengua a pasear y le dijo, Señor, yo de todo lo que usted me dé, el diezmo apartaré para ti. Y vaya a ver si le dio algo a Dios. Le pregunta al faraón, después de que José lo lleva allá, se reúne con faraón y le dice, bueno, José, ¿y qué es la vida suya? Dijo, mis días han sido pocos y malos. ¿Sí lo ha leído? Ahí se lo dejo para que lo busque en Génesis. Dijo, mis días han sido pocos y malos. Pero ¿cómo un ladrón? Es que, hermano, por eso no prometerle a Dios y después salirle con una babosada, eso es lo peor que uno puede hacer. Un hombre como Jacob, cuando Dios le dijo, mire, le voy a dar riquezas, Dios lo enriqueció. ¿Cuántas veces no le cambió el salario el tío Labán? Semejante belleza. Primero le dijo, ¿cuánto vale por esta mujer? No, pues que tanto, 7 años. Bueno, listo. Y luego le va y le mete la mayor. Y como se tapaban y se envolvían en las cobijas, y él no supo ni nada, seguramente todo eso oscuro y ni vio nada. Y al otro día, pero esto no fue lo que yo pedí. Esto no fue lo que yo pagué. Y dijo, no, es que aquí no se hace así. Aquí la costumbre es dar la mayor antes que la menor. Ah, bueno, y entonces la menor, ¿cuánto vale? Dijo, pues trabájame otros 7 años. 14 años. Y Dios lo siguió prosperando, porque Dios le dijo, mire, yo lo enriqueció. Pero como él nunca le cumplió a Dios, terminó sus días siendo malos. Como él dijo, mis años han sido pocos y malos. Cuando él venía de su padre Isaac, donde vivían largos años, no, ese Jacob estaba hecho nada. ¿Y quién le había heredado a su hijo? Lo mismo, todo ese odio, toda esa situación, y al hijo todo lo que le pasó, y aún su hijo, el que más amaba, lo puso a llorar. Todo lo que sembró con su papá, ahí vino a darle cosecha a todo. Entonces, ¿qué hizo José? Poner a sufrir al papá, a los hermanos.
Por eso, aunque moralmente era un hombre muy correcto, conforme a cómo se debe perdonar al hermano, José perdió esa materia. José no. José después los puso a vivir en un lugar bueno, pero José se sacó la espina. Él dijo: yo esta me la saco porque me la saco. ¿Ah? Que no nos va a pasar a nosotros eso, ¿no? Dios nos guarde. Gente que nos ha hecho la guerra y después cuando lo veamos por ahí, esto que yo me la saco, me la saco. Y apenas tengo uno más o menos modo, deje que eso me viene a pedir más adelante un favor. No, no puedo. Ay, bueno, yo pensé que usted podía. No, no puedo, ahorita no. Estoy muy apretado, ahorita no. Ah, sí ve, yo me la tenía que sacar. Tal que me hizo tal día, yo me la tenía que sacar. Esa venganza yo me la tenía que hacer. Yo quería verle la cara, es lo que dicen por ahí algunos. Yo quería verle la cara, a ver cómo... La cara que yo sentí, lo que yo sentí, yo quería que él mismo lo sintiera. Eso David no lo practicó. David no hizo eso. David no hizo eso. David nunca tramó nada contra sus enemigos, ni habló mal de sus enemigos. Nunca se levantó a murmurar, ni mal les deseó. Nunca le habló a sus hombres mal de Saúl. ¿Sabe cómo se dirigía a Saúl? Ahí lo leímos: el ungido de Jehová. Y se los decía varias veces, porque ellos comenzaban a hablar palabras fuertes contra Saúl y les decía: cállense, él es el ungido de Jehová. Y si ustedes quieren estar conmigo, tienen que aprender a pensar como yo pienso, de que él es el ungido de Jehová y no lo podemos tocar. Pues ¿cómo sería que el día que muere Saúl los pone a ayunar a todos y todos se ponen a llorar? Ya les había trabajado la mente en volverlos hombres sensibles ante como él era. Ahí en el pasaje donde estamos leyendo, ahí lo dice. En el pasaje anterior donde él termina diciendo en ese pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 1, que ellos se pusieron a ayunar hasta la noche, de luto porque Jonatán había muerto, porque el rey Saúl había muerto. No solamente David, todos lo hicieron. Entonces, mire esa parte. Entonces, David fue formado en la presencia de Dios. ¿Cuánto podemos entender eso? David, Dios lo formó. Saúl es el rey que, David les decía: Saúl es el rey y nadie lo puede tocar. La orden de David: no me toquen al ungido de Jehová. Jamás lo va a insultar, jamás vaya a hablar mal de él. Y llegó a ser semejante al corazón de Dios. Y vuelvo y repito, llegó a ser un hombre con un corazón perdonador. Pero dijo: no me hables mal de él, no me hables mal de él. No importaba qué era, dijo: no me hables mal de Saúl. Él es el ungido de Jehová y no importa. Él seguirá siendo, él es el rey y seguirá siendo el rey. Amén. Y muchas veces, Dios nos guarde, pero trasladamos los problemas familiares aún a los hijos. Y los hijos, imagínense que los hijos crecen y que ellos, como no son bobos, se dan cuenta que la hermana le quiere quitar la tierra al hermano, que lo quiere dejar sin nada, y escucha hablar a esa mamá, a ese papá: no, pues ¿cómo le parece las de su tía? Quiere dejar a su papá sin nada. ¿Y cómo así? Sí, vea, ya nos quiere hasta sacar de la casa. Yo pregunto, ¿qué le están sembrando en el corazón a esos hijos? Que ellos sean lo mismo de aquí a mañana, que unos con otros se odian, se detesten y dicen: bueno, que es que no, con el hermano ya igual crecimos y mejor dicho, pero yo no me voy a dejar quitar lo mío. Y se agarra la nuera con el yerno y eso es una contrapunteo horrible. Yo digo, ¿eso fue de gratis? No, eso fue un día que se sembró, y como toda siembra, eso se da la cosecha. ¿Qué es lo que tienen que hacer unos padres sabios? Tocar esos temas de adultos con los adultos. Y si hay algún brote entre los hijos, inmediatamente cortar con eso. Inmediatamente cortar con eso. No, hijos, esto es un problema entre mi hermano y yo. Esto es un problema entre mi hermana y yo. Ustedes no tienen nada que ver en esta situación. Ustedes son hermanos, ustedes son hermanas, no se van a levantar la una contra la otra. Y si el problema con mi hermano es que quiere que yo le deje toda esta casa, no importa, le firmo. Y si nos tenemos que ir de aquí, nos vamos de aquí. Pero yo con mi hermano,
que es mi propio hermano y mi propia sangre, yo no me voy a pelear. Yo no les voy a dar ese ejemplo a ustedes, hijos, para que ustedes algún día, así no tengan dónde meter la cabeza, ustedes siendo hermanos se van a poner a unir y Dios los va a bendecir. Pero ¿cuántas familias hay de que el uno tiene poder económico y el otro no? Y vaya a ver si el rico ayuda al pobre. Lo puede ver de la lengua. ¿Y sabe qué hace? Antes le da una patada. O lo contrata como el peor obrero. Sí, hermano, yo le doy trabajo, pero va, cuídeme los carros. A su hermano en sangre, eso es una vergüenza. Pero eso es lo que se ve en las familias. Y yo pregunto, ¿ellos muchachos nacieron así? No, eso se les fundó en la casa. De ver los padres peleando por cosas terrenales. Los hijos, los padres tenemos la gran responsabilidad de, en tanto dependa de nosotros, desarmar el corazón de nuestros hijos lo que más se pueda. Y más cuando tienen hermanos, más. Porque si no, pregúntese usted si no llegan a haber familias en donde los hermanos se matan unos con otros. La demora es que los viejos no estén y eso, sacan peinilla y hacen de todo. ¿Y dónde le sembraron todo ese odio? ¿Será que lo aprendieron donde el vecino? En la misma casa, de ver al papá agarrado con el hermano por un pedazo de mamanga de una finca, o una casa, o por la empresa. Hermano, visitaron no empresas en donde los hermanos terminan agarrados por lo que el papá les ha dejado de empresa, agarrados. Y no se sabe quién va a tomar la decisión. Gracias a Dios encuentra uno todavía personas sabias y entendidas que no les han dado el nombre de la empresa, solamente se le han dado a administrar. ¿Sabe por qué? ¿Qué han entendido ellos cuando uno hablan de ellos? Ellos dicen, la demora es que yo le ponga esta empresa a mi hijo y es cuestión de días y él me saca de aquí. Él no me ha sacado de aquí porque esto todavía está a mi nombre, pero la demora es que yo le pase esto al nombre de él y me saca. Pregunto yo, ¿en todas las esferas no se ve eso? Hijos que coaccionan a sus padres, le hacen poner la casita a nombre de ellos, y el día que ellos tienen la casa a nombre de ellos, la misma nuera, el mismo yerno dice, oiga, mija, ¿no sería bueno mandar a su papá para un geriátrico? Y se lo manda. No dígame nada de eso, pero eso es lo que sucede. Por eso es lo que Dios habló por boca de la pastora el domingo. Hermano, los papás tenemos que hasta el último momento tener el control del efectivo. A los hijos hay que ayudarlos, pero nunca se les puede entregar ellos no están preparados. El diseño de Dios no está, ellos no están preparados. Uno no está preparado para mientras los papás de uno vivan, manejar los dineros de los papás. Uno no está preparado para eso. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad siempre se respeta y la autoridad siempre serán los padres. Y si usted se da cuenta y lo analiza, yo le decía a mi esposa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el que tiene y maneja el dinero siempre tiene el poder. Si es un hijo quien maneja la plata, él es el que dice a qué hora se abre la puerta en la mañana, a qué hora se cierra. El papá dice, no, es que a mí me gusta sentarme a las 9 de la noche que me dé el aire aquí. ¿Cuál? Cierran esa puerta, está muy tarde ya, yo necesito dormir. Tiene que coger el viejo la silla mecedora y entrarse. No lo dejan, porque como ya él no pone plata, como ya no tiene con qué. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia, aún en nuestra vejez estar llenos de savia y de vigor. Que Dios nos ayude y nos dé la economía para nosotros mantenernos y no soltar nunca el control de las cosas. Si uno quiere ayudar al hijo, listo, vea hijo, esta es su parte, ayúdelo. Como el padre con el hijo pródigo le repartió su herencia, toma su herencia, usted verá qué hace con él. Y aún el hijo que se había quedado, ¿qué termina diciendo? No, padre, es que usted no me ha dado ni una corderita para yo cogerla, pero el padre tenía el control. Aunque el hijo se había quedado en la casa, ¿quién tenía el control? El padre de familia. Si el control lo hubiera tenido el hijo que se quedó en la casa, él hubiera podido coger la cordera que hubiera querido. Y el padre le dijo, pero mire, todo lo mío es tuyo, ¿por qué no has avanzado? ¿Por qué no has cogido? ¿Por qué no me has pedido que yo se la dé? Pero es muy diferente aún en eso, que se tiene que entender y que entendió David. Para David fue muy relevante las relaciones personales. Su familia es su familia y dijo, no. Y más que si uno lee la Biblia, Saúl era
el suegro de David. Porque cuando él le gana a Goliat, el premio era que el papá era exonerado de impuestos y que se casaba con la hija del rey. Imagínese, usted matar al suegro. No, ni quiera meternos en ese tema. Entonces, entendido para todos lo que tenemos que hacer allí. Hasta ahí vamos a avanzar. Entonces, nos tenemos que enfocar en adquirir esa condición de perdonar, como sea. Vamos a ver que David, esas ofensas nunca se las recibió al diablo, no más. De aquí en adelante vamos ahorita a orar al Señor. No, Señor, ayúdame para que el corazón mío no vea que esa es la persona que me está ofendiendo, sino que eres tú el que me estás queriendo hablar a través de esa persona. Amén. Y que uno no se deje ofender en esas cosas. Y que Dios nos permita cada día que nuestro corazón sea firme y diga no. Cada día, Señor, ayúdame. Ayúdame a no ofenderme por lo que me dicen. Ayúdame a no ofenderme por lo que este familiar me quiere. Y tratar, hermano, aún así como David tuvo una relación en paz, aunque Absalón no quiso, sino que le desató la guerra y lo persiguió, pero de parte de David había condiciones de paz. David hubiera podido decirle: no, Absalón, así no son las cosas, yo aquí soy el rey y si me tengo que matar lo mato. ¿Sabe qué hizo David? Salió huyendo. Como estaba acostumbrado a eso, yo creo que les dijo otra vez a los escoltas: bueno, ¿se acuerdan de la época de Saúl? Esto se volvió a activar, a correr y corra. Y ahora no era Saúl, su hijo Absalón se subió en el trono y dio la orden a un general que era un perverso y dijo: va y persiga a mi papá hasta que lo mate. Que menos mal que Dios guardaba de sus hijos. Y aún, como les mencionaba, el Señor me daba entendimiento para mencionarle la vez pasada, es del único que aún en boca del ciego Bartimeo dice: Jesús, hijo de David. Le dio un trono perpetuo y aún la conexión con el ministerio del Señor Jesús como perdonador, nombres a David. De esa línea del corazón de un hombre como David viene el Señor Jesús, de un corazón perdonador. Desde la ley dejó establecido cómo era que tenía que hacerse un hombre de carne y hueso, porque cuando uno se mete con la vida del Señor Jesús, pues no, pues Él es Dios, pero un hombre de carne y hueso como lo fue David, despreciado por su papá, menospreciado por sus hermanos, rechazado hasta donde más no quería. Oye, y se levanta Dios, semejante hombre de Dios, íntegro en esa área. Con las mujeres con un lío terrible, pero con un corazón perdonador. Amén. Vamos a orarle al Padre Celestial y vamos a decirle que nos ayude, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Bueno, gloria al Señor. Quedamos aquí. Uy, lo que viene el jueves es muy bueno. No se lo va a perder. Padre, yo te doy muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, te damos infinitas gracias en esta hora de la mañana. Reconocemos, eterno mi Padre glorioso, tenemos que reconocer que nos hace tanto falta, Rey de la Gloria, aprender a perdonar. Aún todavía nos ofendemos, mi Señor. Aún todavía le echamos la culpa al diablo, que fue que se levantó porque el diablo lo mandó. No, mi Padre Celestial, hoy entendí que nada le tenemos que recibir ni al diablo ni a los hombres, sino que todo viene de ti, que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios perdonador, que tú me quieres guardar, que tú no vas a permitir nada, tú me amas y no vas a permitir nada a mi vida, Señor amado. Nada vendrá a mi vida sin autorización tuya. Nada vendrá a mi vida sin que tú lo permitas. Nada vendrá a mi vida, Dios de la gloria, para hacerme daño. Todo vendrá porque tú lo autorizas, mi Señor amado. Guárdame, mi Señor, de levantarme contra mi prójimo. Guárdame, mi Señor, de levantarme contra mi familia, contra mi hermano en carne, Padre bendito de la gloria, contra el papá, contra la mamá. Guárdame, mi Señor.
Guárdame, Padre bendito de la gloria, de levantarme contra alguna autoridad, Dios de los cielos, Señor amado. Por favor, ten compasión de mí, Rey de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, poderoso Dios de la gloria. Ayúdanos a vivir una vida en santidad para ti, Rey de la gloria. Que podamos aprender, Señor amado, que tú nos des un corazón como el corazón de David, Señor bendito de la gloria. Ayúdanos, Señor bendito de la gloria, a aprender, Señor amado, que si alguna ofensa viene, Señor amado, podamos con entendimiento, Señor amado, saber repeler la situación, Señor amado, saber entender que todo viene de tu presencia, Rey de la gloria. Guarda, mi Señor, guárdame el corazón, Señor amado, de ir a contender con mi hermano, de ir a contender con mi hermana, menos por un pedazo de tierra, menos por una casa, menos por un lugar, Dios de la gloria, menos por una posición, por un cargo, mi Padre celestial, por alguna cosa, Señor bendito de la gloria. Guárdame, mi Señor. Padre, yo sé que tú tienes el control absolutamente de todo, Señor amado, y si tú, Señor amado, con tal de que yo esté en paz con mi hermano, tendré que darle las cosas, no importa, Señor amado, con tu ayuda lo voy a poder hacer, mi Señor amado, pero no más, no me voy a meter más en problemas, Dios de la gloria, no me voy a contender más con mi hermana, contender más con mi hermano. Padre bendito, lo que tú quieras que pase, pasará, mi Señor bendito de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer las cosas bien, mi Señor, a hacer las cosas bien, mi Creador precioso, Rey de la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo el Señor por su palabra. Gloria a Dios.